Bienvenidos movimeras y movimeros. En el Movim tenemos una misión muy especial. Reivindicamos la imagen de la mujer en nuestra sociedad y luchamos día tras día para que todas las chicas, mayores y pequeñas, tengan las mismas oportunidades que los hombres. Pero hoy vamos a contar la historia de una mujer muy especial, Mary Shelley. A lo mejor ese nombre no suena demasiado, pero escribió uno de los libros más importantes de todos los tiempos. Mary Shelley es la madre literaria del monstruo de Frankenstein. Además, creó todo un género literario, la ciencia ficción. Mary Shelley proviene de una familia muy luchadora. Su madre fue Mary Wollstonecraft y escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Era un tiempo en el que las mujeres éramos menospreciadas. En los textos que escribió la mamá de Mary Shelley se dice que la mujer no es inferior por naturaleza a los hombres, sino que tiene el derecho a recibir la misma educación y a tener las mismas oportunidades. Las historias a veces empiezan con un sueño. De pequeña, Mary era una soñadora. El tipo de chica que pasea sola, contempla las nubes e imagina cosas que nunca han existido. Tenía un nombre para todas esas fantasías. Las llamaba castillos en el aire. Le encantaban las historias. Intentaba escribir todas esas historias que le gustaba leer, pero las que veía cuando soñaba despierta eran las más emocionantes. ¿Y sabéis dónde iba cuando quería leer y soñar? ¡Al cementerio! Allí se sentaba junto a la tumba de su madre, Mary Wollstonecraft. Ella había muerto cuando tenía apenas 11 días de edad. Su papá también era muy listo, un filósofo. Le enseñó a leer utilizando las letras escritas en la tumba de su madre. Era un poco estricto y muy serio, pero Mary le quería mucho. Con el tiempo, su padre volvió a casarse con una mujer fea y desagradable. A Mary no le gustaba nada. A aquella mujer tampoco le gustaba demasiado Mary. Desde ese momento, la casa de nuestra protagonista se convirtió en un club social. Por allí pasaban filósofos, profesores, artistas, científicos, escritores. Una noche, en una de esas fiestas, Mary escuchó por primera vez un poema del escritor Samuel Taylor, La balada del viejo marinero. Un poema que le llegó al corazón. Era de fantasmas, de resucitados, de muertos. Mary y su hermanastro se escondieron detrás del sofá y escucharon todo el poema. Esos versos le marcaron el resto de su vida. ¡Qué bello era lo macabro! Junto a su padre y, sobre todo, junto a su madrastra, se volvió una enfadica. Siempre estaba triste. A los 14 años se convirtió en un gran problema y la mandaron a vivir a Escocia con una familia desconocida. Aquella gente la trató muy bien. Por desgracia, 2 años después, Mary tuvo que regresar a casa y las cosas se volvieron a poner feas, por lo que tuvo que tomar una decisión definitiva. Se escapó de casa con un joven y maravilloso poeta, Percy Shelley. Apenas tenían dinero, pero recorrieron Europa a caballo, burro y a pie. Surcaron el río Rin en un barco y llegaron a un castillo en ruinas. El castillo Frankenstein. Ese nombre se le grabó a Mary en la cabeza por mucho tiempo. La historia se pone interesante. Mary ha empezado un viaje con Percy y de repente surge un nombre importantísimo en su vida, Frankenstein. Pero todavía queda un poco para que nuestra protagonista escriba el relato que cambiará el rumbo de la literatura. Eso sí, Mary ya había demostrado tener mucha imaginación y ganas de afrontar la vida como una chica que no se doblega a los convencionalismos sociales o a los caprichos de su padre. Era una auténtica luchadora. Durante su segundo viaje, 18 meses después del descubrimiento del castillo Frankenstein, las cosas se pusieron muy interesantes. Percy y Mary llegaron a Suiza y allí conocieron a uno de los mejores poetas del mundo, Lord Byron. Un hombre inteligente, audaz y, sobre todo, guapo. Lord Byron vivía en una mansión enorme, muy bonita, la Villa Diodati, situada junto al lago Le Mans. Allí se quedaron durante un tiempo hospedados. Imaginad lo estimulante que podía ser navegar por ese lago las tardes de primavera.
Pero en verano, al caer la tarde, llegaban las tormentas, las nubes oscuras retumbaban y se agitaban. Los rayos arañan el cielo y las lluvias azotan la casa mientras los truenos estallan alrededor. Una de esas noches, 5 personas se acurrucaron junto al fuego. Había 2 mujeres, 2 poetas y un médico. El médico era John Polidori, un amigo personal de Lord Byron. A este hombre le encantaba escribir, así que propuso un juego perfecto para una noche siniestra de verano: leer historias de fantasmas. Mientras los rayos y la lluvia rugían en el exterior, Lord Byron abrió un libro titulado Fantasmagorías y empezó a leer. A todos se les puso la piel de gallina. Las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida. Tras la lectura, Byron propuso un reto. Cada uno de los presentes escribiría una historia de fantasmas y entre todos decidirían cuál era la mejor. Los poetas empezaron a escribir inmediatamente y Polidori se inventó una historia de un vampiro. A la pobre Mary no se le ocurría nada. Los poetas se cansaron de sus historias y decidieron salir a navegar. Pero antes se produjo una conversación muy curiosa. Esa noche, en aquella casa, en aquella habitación, hablaron de experimentos científicos y macabros. Experimentos con electricidad en animales. Decían que cuando al cadáver de una rana se le aplicaba electricidad, retorcía las patas muertas. Si eso era posible con un animal, ¿se podría llegar a resucitar a una persona? La vida de Mary Shelley se está poniendo muy interesante, pero también da un poco de yuyu. ¡Resucitar a un hombre muerto! Era una idea emocionante y espantosa a la vez para un libro. Esa noche, cuando Mary se metió en la cama, fue incapaz de conciliar el sueño. Hubo un momento incluso en el que tuvo una pesadilla. Un monstruo horrendo, hecho de partes muertas, tumbado, cayéndole rayos a través de multitud de cables y cobrando vida. Cuando el monstruo se levanta, el científico que lo ha creado, su padre, contempla algo tan espantoso que sale corriendo. Después de aquel sueño, Mary tenía su historia de fantasmas. La idea había llegado. Iba a escribir aquella pesadilla inmunda. A la mañana siguiente escribió las siguientes palabras: era una aburrida noche de noviembre. Así nació el monstruo de Frankenstein. Mary se tiró 9 semanas escribiendo, 9 semanas, hasta que terminó la historia. Hubo 2 editoriales que la rechazaron. Finalmente, un tercer editor decidió publicarlo. Al principio, nadie creía que aquel libro lo hubiera escrito Mary Shelley. Todo el mundo decía: ¿cómo alguien tan joven puede haber escrito algo así? ¡Ay, hipócritas! ¿Acaso solo los hombres están capacitados para leer o escribir buenas historias de terror? El libro trataba de un científico llamado Victor Frankenstein, que dio vida a una criatura muerta y después se horrorizó de lo que había hecho. Era una historia de miedo, pero también se basaba en la ciencia. Por eso muchos consideran a Mary Shelley una de las primeras escritoras de ciencia ficción, la madre de la ciencia ficción. Al final, la mente de una escritora debe ser un pozo sin fondo, donde caben infinitas ideas. En el caso de Frankenstein, todo surgió de una pesadilla concebida una noche de tormenta en una mansión junto a un lago. Pero lo realmente cierto es que un escritor o una escritora siempre está soñando con historias, cuando duerme y cuando está despierta. Han pasado más de 200 años desde aquella noche junto al lago Movimeros, pero el libro de Mary Shelley sigue siendo conocido en el mundo entero. Frankenstein o el moderno Prometeo. Es una leyenda. Con toda probabilidad, seguramente es la historia de miedo más famosa de todos los tiempos. Y todo comenzó con una simple niña, a la que le gustaba soñar despierta junto a la tumba de su mamá e imaginar cosas.